Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el profesor Edrey Aguilar Alvarado. En esta ocasión reflexionaremos sobre el tema Historias para la defensa de la justicia. Y lo que aprenderemos en esta sesión deberá servir para mejorar la calidad de vida de ustedes y de su familia. En sesiones anteriores han estudiado algunos temas acerca de la justicia. La definición es, en general, darle a cada quien lo que le corresponde, aunque el principio aplica en específico para pensar en los derechos de todas y todos. Sin embargo, es necesario considerar que en relación a los actos de cada quien, la gente buena debe recibir cosas buenas y las personas malas deberían recibir su merecido. Pero, ¿por qué no sucede esto en la realidad? Escuchemos la siguiente cita. No se puede practicar la justicia en donde se ignora lo que es dignidad. Mahatma Gandhi. Desafortunadamente, la impartición de la justicia aún está influenciada por sectores privilegiados y por la violencia estructural en muchas partes del mundo. Espero recuerden lo que es la violencia estructural. Mientras hacen memoria, preparen sus materiales y recursos que facilitarán el registro y desarrollo de las actividades, así como la toma de notas, que serán de gran ayuda para la comprensión de los contenidos de la sesión. Tengan a la mano su cuaderno y hojas. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Leyer, punzón y regleta. Antes de empezar, me gustaría recordarles la importancia de no bajar la guardia ante la pandemia. Lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara y, si es posible, no salir de casa. Si deben hacerlo, tomen las precauciones necesarias antes de salir y al regresar. Cuídense y cuiden a los demás. Como decíamos, la violencia estructural se refiere al tipo de violencia que sufre la parte más desprotegida de la población o un país, debido a las carencias que enfrentan. Se trata de una forma de violencia que se presenta cuando la sociedad no garantiza el ejercicio de derechos de las personas. Por ejemplo, cuando no hay condiciones para alimentarse de modo saludable, no se tiene acceso a la educación o una vivienda digna. Este tipo de situaciones son injustas. La justicia no solo se refiere a dar una satisfacción a la parte afectada en determinada situación, también se refiere a impartir la pena correspondiente a la parte que causó el daño. De ahí viene la definición de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero, ¿de dónde proviene esta frase? Domicio Ulpiano fue uno de los grandes juristas romanos. Sus pensamientos y sus máximas todavía encuentran eco en nuestros tiempos. De todas las definiciones que se han dado de justicia, quizá la más conocida es aquella expresada en el siglo III de nuestra era por el jurista Ulpiano, quien decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Una máxima que también fue defendida por Tomás de Aquino y sus seguidores. Con esta frase nos dice que nadie ha de pedir o reclamar más de lo que le corresponde, en especial si con ello perjudica a otra persona, pues cada uno debe conseguir lo que se merece. El papel del Estado, en este caso, es garantizar que las personas tengan acceso efectivo al ejercicio de sus derechos y a la impartición de justicia, sin importar su condición. Por su parte, el sentido de justicia es definido por John Rawls como la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellas y desear que las y los otros actúen de igual modo. Sin embargo, este proceso se da a nivel de los individuos en el marco de la sociedad y su estructura básica. Rawls le otorga prioridad absoluta a la justicia y la entiende como la primera virtud de las instituciones sociales. Por lo mismo, en su planteamiento, no le concede un valor mayor a las instituciones por presentarse de manera ordenada, estable o eficiente. Lo fundamental, menciona, será que ellas sean justas y, en el caso de no serlo, deberán atenerse a ser reformadas o invalidadas, lo cual
en teoría, acabaría con la violencia estructural. Centrándonos en el primer componente de la justicia, como imparcialidad, podemos decir que Rawls llama la atención acerca de la existencia de unas circunstancias de la justicia, que entenderá como las condiciones normales bajo las que es posible y necesaria la cooperación humana. ¿Han escuchado que la justicia es ciega? Es así porque en el ideal no distingue entre las personas. También se acostumbra a pensar en la justicia como una balanza, porque es equitativa y sopesa a las personas por sus actos o cualidades. Pero la justicia es también imparcial, por lo que se le representa con una espada. A lo largo de la historia, las ideas, creencias y prácticas relacionadas a la justicia han transformado porque responden a las necesidades, intereses y prácticas culturales de cada época. Los ideales de igualdad y de justicia han sido defendidos por diversos personajes que lucharon por la paz, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la inclusión, la equidad de género y la no discriminación, solo por mencionar algunos. La justicia engloba el respeto a las libertades y responsabilidades que tenemos solo por el hecho de ser seres humanos, sin importar nuestra ideología, raza, condición social, idioma, dialecto, género, preferencias, entre otras condiciones, las cuales han sido tomadas como factores agravantes en algunos países en la administración de justicia. Es decir, que incluso en las sentencias impuestas por una autoridad judicial, estas deberán ser justas e imparciales, obedeciendo a la primicia de que cada quien obtenga únicamente lo que se merece. También ha habido casos de malas interpretaciones de esta premisa, en donde se menciona que todas y todos tenemos derecho al bienestar, interpretando el bienestar como la felicidad. Sin embargo, a cada persona la hace feliz diferentes cosas o circunstancias, ya que habrá quien sea feliz llevando una vida plena y saludable, física y mentalmente en armonía con el entorno que le rodea y sus semejantes. Sin embargo, habrá personas a las que les haga feliz dañar a sus semejantes o a sí mismos. Por esta razón, se plantea como una prioridad dar a cada quien lo justo, velando por su bienestar, es decir, su felicidad. La premisa es conservar la vida y el bienestar físico y mental de la población. Por esta causa, se considera que si alguien es feliz causando daño a otros o a sí mismos, requieren de atención especializada para determinar las causas y tratamiento de su padecimiento. O bien, si ya ha causado daño, deberá ser retirado de la comunidad y canalizarse a un centro de readaptación social. Lo cual nos lleva a reflexionar hasta qué punto se aplica la justicia adecuadamente y en qué momentos se cometen injusticias. La injusticia puede ser definida como la situación en la cual no se les da a las personas lo que les corresponde y que merecen por un esfuerzo que han realizado, o bien son sometidas a un castigo o perjuicio sin ninguna razón que lo justifique. La injusticia social es el desequilibrio en el reparto de los bienes y derechos sociales en una comunidad. La injusticia social se produce en todos los ámbitos. Algunas de las causantes de la injusticia social a nivel de Estado son la corrupción, que lleva a la disminución de fondos para la salud y educación pública, la creación de trabajos y los subsidios sociales. La injusticia social también se refleja en leyes discriminatorias que benefician a algunas y perjudican a otras personas. Por ejemplo, el apartheid en África del Sur, donde había leyes que permitían la segregación racial. A nivel individual o personal, la injusticia social se produce debido a la discriminación, intolerancia y falta de respeto contra otra persona por su nacionalidad, raza, género, clase social o jerarquía. La injusticia social sucede cuando no existe justicia moral, siendo la moral un modelo en el que concuerdan todas y todos en el bien, en una sociedad. En este sentido, sin moral no existe justicia. Por lo tanto, la injusticia social es la falta de moral social. Es por ello que la injusticia social
va de la mano con la desigualdad social, que agrava las condiciones de los más necesitados. La justicia social se refiere de manera general a la inequidad política y la desigualdad social a la económica. En este sentido, al estar la política y la economía conectadas, la injusticia y la desigualdad social también lo están. La justicia social busca que las personas y grupos más vulnerables y desfavorecidos satisfagan adecuadamente sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y recreación, además de que sus decisiones no se vean influidas por las carencias, de manera que puedan ejercer su libertad para tomar decisiones. Veamos y escuchemos el siguiente video para puntualizar con algunos ejemplos a qué nos referimos con justicia social. Para ti, ¿qué es la justicia? Bueno, para mí es tratar a todos por igual y pues según se porten, ¿no? Cada persona, según sus actitudes. Muy bien. ¿Y para ti, por ejemplo? Es la base de las sociedades. Toda sociedad debe de contar con justicia para que funcione adecuadamente y pues todos estén contentos. Perfecto. A ver, por allá, ¿alguien que me quiera decir qué es la justicia? Pues para mí la justicia social es como la búsqueda de la sociedad para encontrar el bienestar de todos, como tratar a cada quien por sus actos. Si actúa bien, pues le tendrá que ir bien, y si una persona es delincuente, pues tendrá un castigo. Muy bien. Antonio, ¿nos puedes decir tú qué es la justicia social? Sí, como no, coincido con los conceptos que se han vertido. La justicia es la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. Okay. Atendiendo a sus necesidades, a las necesidades que deben satisfacerse en la persona, pero también atendiendo a los méritos, es decir, qué hacemos para ganarnos lo que nos corresponde. La justicia social en particular, yo la entiendo como esa voluntad de satisfacer los mínimos indispensables de bienestar en una sociedad, es decir, que no haya persona alguna que carezca de lo elemental como el alimento, la salud, la educación y la cultura. Contesten en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es la justicia social? ¿La justicia social es dar a todas y todos lo mismo? ¿Cómo se relaciona la justicia social con la violencia estructural? ¿Es correcto ver a la pobreza como algo normal? La justicia social es dar a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, alimento, salud, educación, cultura. Por lo tanto, los sectores más desprotegidos de la población deben recibir más en proporción con los sectores más privilegiados. Los gobiernos tienen como responsabilidad crear condiciones de justicia e igualdad. Esto se traduce en una base mínima en la que todas y todos los miembros de la sociedad o comunidad accedan en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos. En este sentido, debemos recordar que hay mínimos que el Estado debe atender para que las personas tengan educación, servicios de salud, agua, luz y todos los servicios básicos. Las organizaciones no gubernamentales tienen también la función de identificar injusticia social, acompañar y tratar de brindar ayuda otorgando apoyo legal y en ocasiones económico, tratando de compensar la responsabilidad del gobierno que se ha olvidado de ayudar a estos sectores. La aplicación de la justicia internacional se ha convertido en una prioridad para compensar y restituir el daño provocado por las guerras, los gobiernos dictatoriales o los conflictos bélicos provocados por motivos religiosos, económicos o territoriales. Tal es el caso del continente africano, en donde las luchas por la dominación de otros territorios han desencadenado conflictos que afectan gravemente a la población, sumiéndola en la pobreza y la injusticia social. Aquí es donde la intervención de los tribunales internacionales se aplica para juzgar los crímenes de guerra y la violación de los pactos internacionales. Por ejemplo, el reclutamiento militar de niños. Veamos y escuchemos el siguiente video para comprender más sobre el tema.
No olviden ir tomando notas para que puedan realizar la actividad correspondiente. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el video se explicó que la aplicación de la justicia es muy importante, tanto para la parte afectada como para hacer desistir a las otras naciones de cometer los mismos delitos e injusticias sociales. En el video se observa el caso de África. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en esta materia de países del continente americano. Para seguir profundizando en el tema, contesten en su cuaderno las siguientes cuestiones. Número 1. ¿Para qué sirven los tribunales internacionales? Número 2. ¿Cuáles son los problemas que pretenden erradicar? Número 3. ¿En qué problemáticas del continente americano creen que deberían intervenir? La aplicación de la justicia y el bienestar están estrechamente relacionados, y las luchas por que la justicia sea equitativa tienen mucho que ver con la justa distribución de los bienes, que permiten que tengamos una vida digna. Sin embargo, esta distribución de lo que cada quien merece no siempre es justa. Por eso debemos conocer qué son la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Veamos y escuchemos el video para despejar nuestras dudas al respecto.
¿Qué diferencia hay entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva? ¿Cómo no? Miren, la justicia distributiva podemos imaginarla como la justicia de repartir el pastel. Tenemos un universo de bienes, y no solo bienes materiales, también pueden ser bienes de tipo cultural, que hay que repartir de manera equitativa, de modo que cada uno quede satisfecho en sus necesidades y cada uno reciba también en función de sus méritos. Aquí hay que aclarar que hay ciertos bienes a los que tenemos derecho, independientemente de nuestra condición social, nuestro origen étnico, nuestro sexo, en fin, independientemente de esas circunstancias, tenemos derecho a que nos retribuyan estos bienes en la justicia distributiva del pastel. La otra justicia, la justicia conmutativa, se refiere a la justicia en el intercambio con otras personas. Por ejemplo, si yo pago en el mercado por 1 kilo de alguna fruta o verdura, a cambio debo recibir esa mercancía. Entonces se da un juego de ida y vuelta y tienen que ser equivalentes, ¿no? Lo que yo pago tiene que ser equivalente a lo que recibo. Hay otro tercer tipo de justicia que no se menciona ahí, que es la justicia legal. Okay. Y que significa que cuando yo infrinjo una norma o violo una ley, recibo una sanción. La víctima del delito o la víctima de las faltas también tiene derecho a recibir algo, que es la reparación del daño y, por supuesto, que no haya impunidad, que se castigue a quien cometió la falta contra él. De acuerdo a la explicación que observamos, nos damos cuenta de que hay aspectos a los que todas y todos tenemos derecho, independientemente de nuestra condición social, género e ideología, entre otros aspectos. Otra cuestión es que si exigimos que haya justicia hacia nosotras y nosotros, tenemos la obligación de la reciprocidad con las y los demás. Por último, la justicia legal nos dice que al incumplir una ley se recibe una sanción y la parte afectada recibirá una retribución. La lucha por la justicia ha sido un proceso largo, en donde no solo los organismos encargados de la impartición de justicia son responsables de que cada quien reciba lo que se merece, sino que todas y todos somos responsables de ser justas y justos con las y los demás. Para comprender más sobre el tema, pueden revisar su libro de texto y ampliar la información relacionada con la justicia y las luchas que se han librado para conservar este derecho. Vamos por buen camino. Para comprender mejor los temas, nos vemos en otra sesión en donde platicaremos acerca de los contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética de 3er grado en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.